Hola, ¿qué tal? Qué lindo reencontrarnos nuevamente a través de nuestros diversos canales de comunicación, a través de nuestro podcast y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, por donde aquellas personas que siguen día a día nuestro contenido, pues se enlazan en vivo y en directo para conocer detalles de las propuestas que les traemos hasta nuestro sitio web. Para nosotros es siempre un privilegio poder conversar con artistas jóvenes de trayectoria, con aquellos que están empezando, con aquellos que están regresando a su tierra y que lo hacen, por supuesto, desde una posición de análisis, de reflexión, pero también de aporte desde el trabajo que hacen. Y en este caso estaremos conversando sobre música. Como siempre, les saludo a todos. Buenas noches y les agradezco un montón el que estén con nosotros acá para conversar sobre diversos temas con nuestro invitado. Antes de arrancar, como siempre, quiero darles, por favor, darles la recomendación de que se puedan enlazar a nuestros canales a través de la suscripción, a través de, pues, darle me gusta o de YouTube, en el caso de YouTube, en el caso de Instagram, seguirnos también, por supuesto, para que se mantengan al tanto de cada una de las informaciones y de los temas que traemos acá a nuestro canal. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestro invitado. Quiero darle las gracias a Álvaro por estar con nosotros, por haberse comunicado con Pensar Culturas Podcast para compartir el trabajo musical que realiza y, por supuesto, su presentación acá muy para conocer todos los detalles en nuestra charla. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, gracias por estar con nosotros. Hola, no, gracias a vos, al equipo,
por el espacio para tener esta charla, compartir un poquito de ideas, no sé, para lo que quieran. Sí, Te agradezco un montón. Vamos a arrancar por el principio. Quisiera que nos comentes cómo empiezas en este camino de trabajar en el ámbito de la música, por qué te sales de Bolivia para estudiar. Cuéntame sobre este primer paso, digamos, que es fundamental sin duda alguna para todos aquellos que deciden pasar al ámbito del estudio, de empezar desde la academia, también con cierta práctica, antes de llegar al resultado que nos vas a presentar acá en Bolivia. claro. Mira, yo siempre amé música, era una persona que estaba muy profundamente afectada por los sonidos. No solo música, te diré también que cuando era chiquito sentía muy fuerte esas cosas de la ciudad, tipo motores, alguno que otro bocinazo, las personas hablando, me llamaba mucho la atención. Y en casa también se acostumbraba mucho a oír música. Mi padre también adora música, mi abuelo adoraba música y él tenía un montón de discos y un montón de repertorios a poner. Normalmente éramos música latinoamericana, más música folclórica, tipo folclore del siglo XX. Eh, pero eso, comencé con charango primero. A los 9 años ya estaba pidiendo instrumento. Por favor, cómprenme charango, cómprenme charango. Y al final me regalaron uno y me inscribieron en la Escuela Nacional de Folclore. Ahora es Instituto de Formación Artística, en la Mauro Núñez acá. Entonces yo salía del colegio y corría mis clases. Esto como chico. Ya después lo fui dejando, hice otras cosas, hice deportes, artes marciales y todo eso. Probé de todo. Y después, ya adolescente, volví a la escuela a terminar y decir, no, música es lo mío, a mí me gusta tocar. Y fui con más ganas. Mis profes en esa época también fueron Bruno Campos y Eric Campos. Y ellos me ayudaron mucho con eso de, Álvaro, vos tocas bien, no sé. Yo también les pedía consejo, profe, yo tengo dificultad en tocar, yo soy muy duro para tocar, no tengo mucha memoria motriz, así era complicado. Entonces yo pedía mucha ayuda y con el tiempo fui mejorando y pasé a los concursos. Ahí es donde mis padres dijeron como, wow, Álvaro toca, pero no es tan hobby de recreación, es algo un poco más serio. Entonces fui a Iquile, gané el segundo lugar en categoría infantil en Iquile. En La Paz también gané el primer lugar en 2013 y me gradué del colegio ese año. Hasta eso, yo había tenido una formación dentro de la escuela como alguien, como un charanguista solista, el que toca la melodía en el formato con acompañamiento, o toca estudios de charango, que son piezas generalmente un poco más complejas de técnica, más difíciles de tocar, son como repertorios distintos, no parte de la danza y la coreografía de la música popular, sino parte de una obra más hay gente que le dice música concreta en música. Ujú. Entonces es como que va más por ese lado, pero tiene otras relaciones. Es más compleja. Siempre hablar de música latinoamericana con teorías externas es bien complejo. Sí, sí, Pero es sí. más o menos eso. Son dos formatos, uno es un poco más danza y otro es un poco más abstracto. Ponle. Pero eso, al final de la música folclórica que yo escuchaba, acabé yéndome por el lado de el maestro Cabur, Coca, Centellas. Escuché el trabajo de Rosario Peredo, el trabajo de Flor Isabel también, y recientemente Lucía Izumi. Justo ella estaba en la premiación de en La Paz en 2013. La conocí en este momento y me animó también a tocar un poco más y a seguir. Y yo era de, wow, muchas gracias, voy a seguir. Después, no sé, pasó una época de crisis, ponle, que ya tenía que entrar a la facultad. Entonces, no sé, acá en La Paz no encontré mayor formación en música. Hasta 2013 yo había terminado el colegio y la Escuela Nacional de Folclore. Entonces se acababa la formación en charango para mí y yo quería seguir buscando cosas. También me sentía un poco, no sé, incómodo tocando exactamente lo que ponía en las partituras de los materiales, que la música es hermosa, que enseñan ahí, del repertorio para charango, haciendo melodía o acompañando, es hermoso, pero yo no me sentía muy cómodo o completo
dentro de esa práctica musical. Entonces yo trataba de buscar otras alternativas y también tenía dificultades. No conseguía fácilmente alguien que me acompañara con guitarra u otras cosas, por dos factores. Primero y más importante, mis pocas habilidades de comunicación en ese momento. Era muy tímido, era difícil hablar. Segundo, que en mi familia nadie es músico, así que nadie tiene ni idea de cómo se trabaja, no tenemos conocidos que trabajen de cerca con nosotros para comenzar a trabajar, nada. Entonces lo que estoy haciendo ahora es comenzar de cero, absolutamente. Eh, pero lo que pasó fue eso en ese momento, necesitaba ideas. Y ahí apareció la UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Es una universidad nueva, pero es una universidad federal, pública, gratuita de Brasil, que lanzó una convocatoria buscando postulantes con un cierto perfil acomodado al aporte de culturas, de conocimientos, de tanto académicos como populares, empíricos, de todo, pero todo era muy valioso dentro de un contexto latinoamericanista. Era una cosa más para unirnos. Y lo bonito de esa facultad, de esa universidad, es que la mitad son de varias regiones de Brasil, no solo son de la ciudad donde está la universidad, de todo el país, y de varios otros países de Latinoamérica, Haití incluido, que muchas veces nos olvidamos de los chicos de Haití, pero son gente hermosa. Entonces, ahí vamos todos, tipo, es como el internado. Y ahí pasé los últimos 5 años de mi vida, estudiando, compartiendo con esa gente, descubriendo más cosas, no solo en el sentido estricto de la música, que también es un mundo aparte, desde el lado académico, cada ítem por separado es un mundo, pero también estudiando las cosas desde un punto de vista más social, antropológico, etnológico, que era muy importante para ellos, porque ahí es donde realmente aprendimos que es complicado agarrar herramientas creadas en otros contextos y aplicarlas tal cual al nuestro. No funciona así. Hay que hacer cierta negociación entre cosas a cambiar, cosas que considerar, eh, tradiciones. Esto es algo que juega mucho, que si vamos a continuar con ciertas o no continuarlas, o continuar parcialmente cuestiones culturales, descontinuarlas. Es una elección constante. Y ahí es donde me entra la cosita esta del bichito de decisiones informadas. Así que hay que tomar, no sé, ahora me tomo mucho más la molestia de conversar con personas, de, de conseguir más información, de entrar en discusiones, de traer ideas que no puedan traer solo cosas para la música, sino fundamentos que se traduzcan en música. Que no olvidemos, la música es una expresión humana, expresión de culturas a través de los tiempos. Entonces, son cosas que van cambiando, son cosas que necesitan ser renovadas, es cultura viva, son prácticas vivas. Entonces, voy más por ese lado. Ahora me dedico a tocar charango, pero desde ese otro punto de vista, un poco más experimental, tal vez buscando otras cosas. Y debido a mi falta de acompañantes, de amigos que me acompañen, de conocidos que me acompañen, acabé desarrollando una forma de tocar solo. Ya, a ver, me surgen varias preguntas en relación con lo que nos comentas. Voy a ir Dale. retrocediendo un poco para ir en ese camino. Lo primero que quiero saber tiene que ver con el hecho de enfrentarte como estudiante inicial, digamos, estudiante que está de alguna manera conociendo cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus antecesores, cuáles son también aquellos que les están acompañando, coyunturalmente hablando, digamos, epocalmente, en ese camino de aprender, como mencionabas a Lucía Lizumi, a Flor Isabel, por ejemplo, y a otros que de alguna manera están como que en esa segunda generación que si bien han bebido de Cabur, de Centey y de todos los que han estado trabajando muchos años atrás, pues ya comienzan a presentar sus propios sellos, su propia identidad musicalmente hablando. ¿Qué encontraste en esta primera generación, digamos, que te atrajo? A mí como que me hace sentir siempre en un lugar común el hecho de partir siempre de los clásicos, de los tradicionales, ¿no? Es como
comenzar aprendiendo, repitiendo sus piezas o tocando lo que ellos tocaban o lo que ellos hicieron conocido, hicieron famoso. Ok, es una primera parte importante porque lo primero que hay que hacer es dominar el instrumento, aprender a tocar, escuchar, ¿no? Entender, pero siento que de alguna manera eso se convierte como que en un espacio del cual es muy difícil salir. El lograr una identidad propia con un instrumento que ya tiene muchísima historia y que no solamente en Bolivia, sino en otros países de la zona andina, y hacerlo también por ese camino de lo tradicional, yo creo que es un reto realmente grande para cualquier artista, no solo para joven o de trayectoria, sino para cualquiera. Me gustaría saber qué encontraste que te pareció interesante y sobre lo cual te pareció importante trabajar, retrabajar, reconceptualizar en el trabajo de estos tradicionales, de estos representantes iniciales, digamos, del charango en Bolivia. Genial. A principio, yo creo que uno que es externo o iniciante en la cuestión de aprender a tocar un instrumento o desempeñarse en algún ámbito artístico, ve a los que ya avanzaron como un referente. Es como un ideal que uno crea. Yo tenía más o menos esa idea. Yo escuchaba los discos, escuchaba alguna que otra música que alguna vez algún solo de charango se escapaba en la radio, en alguna emisora, pero normalmente yo tenía que comprar los discos. Pero los escuchaba como un ideal, de era, wow, yo quiero tocar así. Era más admiración. Yo personalmente nunca me sentí como demasiado próximo a la práctica musical de ellos. Tanto así que no puedo decirte que yo soy muy fanático de tal o cual artista en charango, porque yo les veía como, no sé, algo que ellos hacen genial, algo que me gusta escuchar, algo que me gustaría hacer, pero no sé, siempre tuve esa cuestión de me gustaría hacerlo a mi manera y por eso me sentía un poquito incómodo, un poquito incompleto cuando estaba empezando a tocar, porque yo ya quería buscar, ya quería saltar a buscar otras cosas y me parece que esa es la inquietud que me lleva a buscar otras cosas en otros lugares donde esté disponible, donde tenga un lugar para mí, yo voy a estar ahí aprendiendo, haciendo y después compartiendo. ¿Cómo no? Me encanta eso, me encanta compartir, me encanta dar clase, me encanta conversar con las personas ahora. Contraste enorme con el Álvaro de 15 años, que apenas hablaba con sus padres, pero bueno, las cosas cambian. Genial. Te preguntaba esto porque me parece interesante el entender por dónde va el hecho de darle al instrumento una nueva sonoridad, una nueva manera de hacer música con él, que no sea, por un lado, el meterlo en géneros más famosos, un poco para que aparezca 30 segundos y ya está, y decir que es fusión, que no, que estamos haciendo música fusión con digamos, instrumentos representantes de la música indígena y que por otro lado tampoco sea seguir repitiendo lo mismo con el charango. Te pregunto porque, bueno, tengo entendido que tu trabajo de tesis final, después de esos 5 años de estudio, ha ido un poco por ahí, la posibilidad de explorar nuevas sonoridades, de hacerlo también en relación y en diálogo con lo que sucede en Latinoamérica, musicalmente hablando. Y también me imagino que es una pregunta que cualquier artista se hace cuando se para en un punto en el que dice, ya conocí la tradición, ya conocí otras experiencias, conozco otros modos de hacer música con el instrumento, ¿qué tengo yo para decir o para aportar que ya no se haya dicho o que le dé un vuelco, digamos, a lo que el público ya conoce que va a recibir del charango? ¿Qué crees tú, más o menos, por dónde crees que va el asunto? En Bolivia no son muchos los exponentes que proponen una nueva manera de acercarse al charango, hay como que líneas distintas, te comentaba el caso de Luciel Izumi, bueno, que es una estética específica, pero después te encuentras con otras propuestas que quizás vienen a trabajar sobre lo mismo o que simplemente por mezclarlo con otro instrumento ya creen que están haciendo algo renovador. Mira, a mí me parece súper interesante eso de transponer elementos de una práctica cultural a otras, solo para ver cómo funciona. A modo de experimento, como una primera fase, por lo menos de mi experiencia en Brasil, estudiando con esa cantidad de músicos y de
de gente diversa. Me pareció interesante hacerlo como un ejercicio, pero no es lo mío, ¿sabes? O sea, hay gente que adora hacer eso y está todo bien. Como dices, son propuestas válidas. Para mí está todo genial con eso. Eh, en mi caso, yo me fijé mucho en músicos tal vez un poco más populares y tal vez un poco más académicos de la guitarra, de varias partes. El más famoso me parece que es Paco de Lucía y me vi todas las entrevistas que hay de él en todo lugar buscando algunos indicios, porque siempre me pareció una persona que era muy centrada, muy sabia. Entonces, y viendo que él venía de una línea flamenca, que igual sería como un equivalente a música popular folclórica boliviana, pero de España, de Andalucía. Él era una persona mucho más centrada que el resto de sus generaciones pasadas, ¿no? Tenía una meta, un específico, tenía una línea de trabajo, entonces me parecía súper interesante ver lo que pensaba él. Y él hablaba de que no creía en la fusión de músicas, creía en la fusión de músicos, que es interesante, el que juega. Él me parece que se estaba refiriendo más al intercambio de ideas, al diálogo entre las personas a través de una expresión musical propia, ¿no? Que crea un nuevo espacio, una nueva cosa. Y yo me quedé pensando, claro, tiene sentido. Voy a probar con esa idea para ver hasta dónde llego. Ahí descubrí que en un inicio yo tenía muchas dificultades para conversar con otros músicos musicalmente, Ya. porque mi formación aquí en La Paz, todo lo que yo tocaba aquí en La Paz era para que yo toque la melodía. Nunca había tenido tantas experiencias de compartir con otros músicos, en práctica de conjunto, entonces era difícil. Yo decía, muy bien, consigo tocar cosas yo solo, pero es otra cosa tocar otras cosas con otras personas y todavía aprender otras técnicas, incorporar otras sonoridades más. ¿Qué es lo que hice? Me volví más abierto. Era la única opción. La única opción era aprender más, compartir más, estudiar más. Yo llegué a estudiar 16 horas por día, todos los días de la semana, de lunes a domingo en la facultad, todas las horas que me tenían permitida en la facultad, desde que abría el guardia la puerta hasta que tenía que botarme del edificio. Y yo estaba ahí estudiando, repasando, haciendo cosas. Claro, tenía varios momentos para charlar con los amigos, para salir a tomar un cafecito. Ahí aprendí a tomar cafecito. Eh, pero eso, o sea, fue más una experiencia de expansión y me parece que eso es lo que también influyó en gran medida para que mi tema de tesis sea justo eso, buscar expansiones, extensiones de lo que conozco, porque más o menos así funciono yo. Me acuerdo que mi padre decía hace tiempo, el ser humano o las personas son íntegras. No se puede mejorar un aspecto sin que tengas que mejorar todos los otros demás al mismo nivel. Todos se reflejan todos. Si hay algo falla en un lado, se va a notar del otro, en otro aspecto de la vida. Entonces es como que eso, me parece que también estoy de acuerdo con él y no sé, mi curiosidad también me llevó a buscar cosas no solo latinoamericanas, también hay estudios muy interesantes en Brasil que tratan de música brasileña, pero sus fundamentos también son música europea, al igual que mucha música acá en Bolivia a inicios. Ponle que a inicio del siglo tienes a músicos como Simeón Roncal Ujú. o Jaime Laredo, que son músicos de tradición europea, tocando música folclórica boliviana a la europea más o menos, así, por ponerle un término más fácil de definir, es mucho más profundo, claro. Pero a principio es eso, son fundamentos, uno va agarrando cositas para transformarlo en su propia práctica musical. En mi caso, no sé, yo me voy por eso, por estudiar, por aprender, por expandir otras cosas, pero no me voy a hacer fusiones con géneros conocidos, con música conocida. Yo me voy más por el otro lado del un poco más experimental, un poco más instrumental, un poco más de disfrutar a mi modo la música, influenciado también por otras cosas. No solo tengo influencias musicales bolivianas, creo que ahora, haciendo recuento, tengo muchas más influencias extranjeras también, de varias partes, principalmente de Brasil, porque le tengo un enorme cariño a esa gente. Crecí con ellos. Esta última temporada fue como llegar a la madurez y yo seguía estando en Brasil aprendiendo cosas a la brasileña. Entonces, adopté mucho de eso, es muy incorporado en mí.
Por eso también tomo mucho de ellos, de las tradiciones brasileñas, y con esos conocimientos veo de nuevo hacia atrás, hacia lo que tenemos. Ahí hice arreglos de nuevo de una pieza de caur, una pieza de centellas. Ahora mi último arreglo es sobre Torcaza, una cueca de Encarna Lazarte. Ajá. Y, y reverlo, buscar cosas diferentes, cosas que todavía no se han escuchado en charango, pero que a mí me hace muy feliz. O sea, yo adoro hacer eso. Te entiendo. Me gustaría conocer en esa medida qué es lo que tienes en mente, digamos, trabajar a partir de ahora, también un poquito de lo que vas a presentar, que ya nos venías comentando, pero sí, ¿cuál es tu plan, digamos, si es que tienes uno definido para trabajar de aquí en adelante, después de haberte graduado, después de haberte, digamos, especializado desde el ámbito académico y de haberte relacionado con otras formas de hacer música? ¿Cuáles son las ideas que tienes para plantear? Y bueno, también tomando en cuenta que lo vas a hacer desde el territorio boliviano. Eh, a principio, mostrar más del trabajo que ya tengo hecho, que ya hice eh, en la facultad, que ya comencé a trabajar con esas cosas en la facultad en mi segundo o tercer año. Ya presenté un primer recital, que era como una primera propuesta de experimento, de prueba, con este tipo de materiales, con este tipo de abordaje de la música en charango. Después fui perfeccionando. Ese año hice dos conciertos, me parece, de prueba. Ya mi último año de la facultad, ya hice conciertos con composiciones. Mi objetivo es pasar tanto de arreglos, que también los considero como creación musical, porque es parte un poquito creación, composición dentro de la obra de alguien más, pero me encanta mucho hacer eso, sobre todo relecturas, y composiciones mías, que también me gustaría compartir ahora con ustedes. En mi trabajo de tesis ya están partituras de 5 piezas mías, y lo bueno de las universidades allá es que las tesis son gratuitas. Puedes entrar libremente, poner el tema que quieras en Scholar Google y sale todo, está todo gratuito, y en mi tesis en específico está en español. La Universidad de la UNILA tiene 2 idiomas oficiales, así que puedo escribir mis trabajos académicos en español o en portugués. Entonces, para quienes tengan curiosidad, tengo un artículo sobre referencialidad en la composición de una pieza mía, Argavieso de 2017, y mi tesis sobre técnicas extendidas para charango, ambas en español, ambas gratuitas para descargar. Mi idea es seguir tanto con el trabajo musical, de composición, lanzar nuevas cosas profesionales, esta vez de disco, EPs, singles, mandar cosas como, no sé, más conciertos, más workshops. Yo adoraba tener workshops en Foz, en Brasil, que era casi todos los días, tipo, era mucho, mucho, mucho evento, mucha gente compartiendo conocimientos, y que yo me acuerdo, no tenía tanto eso acá en La Paz, y es algo que me gusta hacer, algo que me gusta organizar. Entonces quiero seguir haciendo eso, quiero seguir tocando y quiero seguir aprendiendo más. Así que seguramente voy a estar postulando a otras posgraduaciones en música de aquí a Qué buena poco. noticia, qué buena noticia. Bueno, el 30 de mayo tienes tu workshop acá en Alianza, ¿no? Sí, 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 este lunes voy a estar conversando sobre cuestiones musicales que no son tan musicales al final, cosita diferente. Eh, Son cositas más culturales, pero que realmente son puntos de encuentro. De hecho, mi concierto del próximo viernes, no este, el siguiente, es sobre puentes, Ya. sobre un aspecto físico que conecta y también como un aspecto conceptual de cosas en donde nos podemos encontrar, de las que podemos partir como puntos medios hacia cualquier lugar, no solo puentes bilaterales, sino puentes a todas partes, como conexiones, ¿no? Entonces, el workshop a inicio tiene ese fin, mostrar estas conexiones, trabajar un poquito más divertido, y yo voy a hacer bailar a la gente y a improvisar o a cantar, no sé. Vamos a hacer cositas así, que es más divertido que solo escucharme hablar. Y eso. Genial, genial. Qué buena noticia. Y me alegra muchísimo que estés acá en Bolivia.
que estés viniendo a compartir el trabajo que has realizado, tus estudios también es resultado de ello. Y por supuesto, imagino que ya quedará en manos del público y de los especializados también en estos temas, en finalmente sacar sus propias conclusiones y pues darte su retroalimentación una vez que te vean, qué creen, cuáles son sus ideas, que pueden, digamos, compartir contigo. Me parece buenísimo. No sé cuánto no, no quiero ser pesimista, pero no sé cuán movida puede estar la agenda cultural para tantas propuestas ahora. Estamos como que medio en un proceso de explosión. Te encuentras todos los días con eventos, todo lo que estuvo de alguna manera detenido, parado por la pandemia, ahora está como que así como que todo fluyendo al mismo tiempo. Y el temor que siempre surge de ello es que al haber tantas cosas al mismo tiempo no ves nada al final, ¿no? Porque como que no te da tiempo para estar en todas partes. Pero sí me parece interesante, un momento interesante para que quizás te puedas como que ir empapando de lo que está pasando, de las líneas que se están trabajando, de los exponentes que están trabajando en líneas parecidas o relacionadas con la tuya. Así es que, pues nada, que sea un buen recibimiento el que te haga tu país, tu tierra y que siga creciendo esa propuesta profesional que traes a través del charango. Gracias. Sí, yo voy a estar encantadísimo de escuchar ideas. Si hay algo que yo no voy a rechazar de mala manera, son ideas. Me encanta, me encanta. Cuestiones de retroalimentación igual. Por favor, si alguien tiene cositas así, puede escribir por Instagram, Facebook. Es Álvaro Kisbert Música y aparece. Soy yo y el charanguito. Y Genial, eso, genial. la idea es eso, mostrar, me olvidé mencionarte, contarte que ahora estoy trabajando con una versión barítono del charango. Bien. El charango que conocen es el charango que toca Luciel, Centellas tocaba, Cabur. Yo uso un charango más grande. Yo uso unos que mide 42 centímetros de cuerda vibrante, longitud de cuerda vibrante, es más grave. Y todavía le afiné más grave todavía. Así que es una sonoridad completamente diferente que me llamó mucho la atención y que me pareció interesante traer este trabajo mío con este instrumento, que es, no sé, algo diferente, algo raro, tal vez. Pero ya es ¿Llegas de la por qué época de llegas Mauro Núñez. por ese proceso de exploración o llegas porque lo viste ya en otro artista? Sí, sí, mira, es ambas, porque primero yo necesitaba afinar un poco más grave mi charango, resulta que en algún momento la madera se vuelve loca del instrumento con tanta humedad en voz y había que bajarle un poquito la tensión. Y me Claro. gustó bajarle. Después vi a Gustavo Santaolalla y dije, wow, ese es un charango más grande. Con el tiempo fui viendo qué cosas inciden, me metí un poquito en cuestiones de lutería, aprendí cositas de cómo funcionan mecánicamente los instrumentos y al final mm, tuve este mi último instrumento con el que estoy trabajando ahora. Genial. Bueno, pues ahí tienen una cosita más por la cual interesarse para llegar hasta tu concierto. Álvaro, te agradezco un montón el llegar acá a este espacio, el haberte comunicado con nosotros. Siempre es un gusto poder conocer y charlar sobre las propuestas de nuestros jóvenes artistas. Te seguiremos de cerca, como siempre, como hacemos con todos los artistas desde nuestra página. Y espero que en nuestra siguiente charla, cuando nuevamente nos volvamos a encontrar, ya sea también para conversar sobre estas alianzas que seguramente se van a ir gestando en este tiempo que se viene también para tu proceso de crecimiento y para tu enlazamiento también con Bolivia. Te agradezco un montón. No, el agradecido soy yo. Siempre es bueno conversar con personas, siempre es bueno ver a gente diferente, llegar a lugares nuevos, eso es algo que me parece, no sé, la palabra mágico puede ser un poquito romántica, pero es más o menos una experiencia enriquecedora, ponle, algo bonito de hacer y que me encanta particularmente. Entonces, te agradezco, gracias a toda la gente que está ahí. eh, y eso, sí, nos veamos, ojalá, pronto. Claro que sí, para todos aquellos interesados, este lunes 30 de mayo en Alianza Francesa y luego el 3 de junio estará con su concierto y conversatorio también para los interesados a través, me imagino, de sus propias redes sociales, de su página de Facebook, en Instagram, también estará informando sobre dónde encontrarse y para aquellas personas que se encuentran fuera de Bolivia, que no pueden llegar al evento presencial, recuerden que tiene muchísimo en el trabajo
que realiza Álvaro. Te agradezco un montón, les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado, por habernos seguido. Recuerden que pueden también nuevamente escuchar o rever esta charla a través de nuestras redes sociales en formato de podcast o en formato de audiovisual, digamos, a través de Facebook, YouTube y otras redes sociales. Y por supuesto, como siempre les pedimos, reencuéntrenos en nuestro próximo espacio de charla y de conversación en nuestra siguiente entrevista a través de Pensar Culturas Podcast.